América Central experimentaba durante los 80s una profunda crisis política, económica y social, pero sus problemas no eran nuevos, eran el resultado de una serie de factores que se conjugaron desde los tiempos de la colonia para dar paso a injustas estructuras, a recurrentes tiranías militares, al analfabetismo, a las enfermedades, al hambre y a la desesperación. Las dificultades alcanzaron inexplorados límites en la época recurrente. A las pugnas internas se habían unido los problemas derivados de la lucha entre los grandes bloques ideológicos del mundo. La situación había desembocado, finalmente, en la guerra de guerrillas que se estableció con crudeza al menos en 2 de las 5 naciones del Istmo. Sería ocioso insistir en lo grande que resultaba para el desarrollo económico, social y político de Centroamérica la existencia del conflicto bélico. Mientras no hubiera paz, no sería posible que estos pueblos trabajasen juntos en busca de la solución de sus dificultades y en pro del bienestar que merecen. Tales circunstancias ponen de relieve la trascendencia de la propuesta que, bajo el título de Una Hora para la Paz, presentó el presidente de Costa Rica, Dr. Óscar Arias Sánchez, a mandatarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, el 15 de febrero de 1987 en San José, en el sentido de poner en práctica un procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Esa propuesta fue la expresión de la voluntad popular, reiterada por el jefe de Estado costarricense, al tomar posesión de su cargo el día 8 de mayo de 1986. Oportunidad en la que manifestó: cumpliremos fielmente el compromiso de defender y robustecer la paz y la neutralidad. Mantendremos a Costa Rica fuera de los conflictos bélicos centroamericanos y lucharemos con medios diplomáticos y políticos para que en Centroamérica no sigan matándose hermanos. La propuesta se convirtió luego en el Plan de Paz para Centroamérica, conocido como Esquipulas II, aprobado en Guatemala el 7 de agosto de 1987 por todos los presidentes centroamericanos, incluido el de Nicaragua. El Plan de Paz es la culminación de un largo proceso de negociaciones en cuyos inicios intervinieron varios países latinoamericanos, particularmente Colombia, México, Panamá y Venezuela, y que formaron el llamado Grupo de Contadora. Pero ese plan es fruto de la perseverancia de un hombre que creyó en la paz y aún lo hace, así como en los valores supremos de la humanidad. El doctor Óscar Arias Sánchez, presidente para entonces de Costa Rica. Antecedentes: orígenes del conflicto, tierra de contrastes. América Central, 2 palabras y una pequeña región geográfica, sinónimos durante los 80 de un grave problema que sobrepasaba los límites regionales. El Istmo Centroamericano era una zona de grandes contrastes, con desigualdades entre los 5 países y entre los hombres que los habitaban. Habían, y aún hoy los hay, pueblos en Centroamérica donde los habitantes podían elegir a sus gobiernos, otros en que no. Pueblos en que los derechos humanos se respetaban o se luchaba por ellos, otros en que se violaban diariamente. Habían pueblos donde las luchas fratricidas tenían lugar en campos y ciudades, otros en que la convivencia pacífica era, por el contrario, ejemplar. Entre sus hombres hay músicos y poetas que son orgullo de la humanidad, junto a miles y miles de hombres y mujeres analfabetos. Allí había pintores y escultores que habían sobrepasado las fronteras, pero además también se había sobrepasado las fronteras con expresiones de crueldad en décadas de sombría historia, muertes, hambrunas e injusticias. Podríamos seguir señalando contrastes casi hasta el infinito en estas tierras de esperanza para unos pocos y dolor para otros muchos. Sé que ustedes no ignoran las interminables décadas en que algunos pueblos de Centroamérica solo conocieron la dictadura. Cuán difícil es pedirle a la libertad que camine por tierras sembradas de cárceles durante tantas generaciones. Pero yo les pregunto, queridos amigos, ¿qué alternativa hay a la libertad? ¿Acaso alguna vez el dictador que reemplazó a otro dictador superó el miedo a la libertad? ¿Acaso terminaron las cárceles o el destierro porque el tirano cambió de color o cambió de apellido? ¿Dejaron de llorar las madres cuando el tirano de izquierda sustituyó al tirano de derecha? ¿O el de derecha sustituyó al de izquierda? Quizás sean otras las madres que lloran. Pero ustedes saben que no hay color político para justificar atropellos. Saben bien que cuando llora una madre, lloran todas. La crisis centroamericana no era exclusiva de los 80s. Hundía sus raíces en las profundidades de una historia de injustas estructuras, de amargas vivencias políticas, sociales y económicas, y de la permanente presencia de intereses foráneos en la región. La intersección de los problemas norte-sur configuraba sobre Centroamérica una cruz que irradiaba sombrías predicciones, mientras para algunos esta cruz debía deshacerse
hacerse combatiendo las injusticias sociales y retomando el camino del crecimiento económico, para otros solo podía desarmarse si se destruía la raya horizontal del enfrentamiento ideológico este-oeste. Mientras este debate persistía, la América Central se armaba, se hacía más pobre. Estancadas estaban sus economías, generalizando pobreza. Estancadas también sus guerrillas, de uno y otro signo, perpetuando muerte y desolación. El gobierno de Estados Unidos había declarado sin ambigüedades que consideraba a los comandantes sandinistas de Nicaragua como una amenaza marxista que puede extenderse al norte a través de México, hasta sus propias fronteras, y al sur a través de Costa Rica hasta el Canal de Panamá. También declaró entonces que la guerrilla de El Salvador se sostiene por la ayuda militar y el apoyo que por Nicaragua proviene de Cuba. Si a estas declaraciones agregamos las de la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua, no cabe duda de que a los ya graves problemas centroamericanos plasmados en el esquema norte-sur se agregaba una fuerte connotación del enfrentamiento entre el este y el oeste. Las graves tensiones entre los países de la región se habían agudizado por la participación de actores extrarregionales. La intervención de dichos actores es la que daba al conflicto centroamericano las características de un enfrentamiento de bloques ideológicos, cuyas consecuencias podían llegar a ser insospechadas. La influencia más determinante y decisiva la ejercía en el pasado Estados Unidos. Con su actual política exterior, Estados Unidos parecía indicar con determinación que intentaba mantener su hegemonía sobre el área centroamericana. Esta pretensión fue desafiada en los hechos por el apoyo del bloque socialista a la persistente guerrilla salvadoreña, a la guerrilla guatemalteca y al gobierno sandinista de Nicaragua. Cualquiera que sea el enfoque escogido para analizar Centroamérica, la amenaza de guerra era una posibilidad inminente. Esto aumentaba la incertidumbre política y económica. Mientras en algunos países de América Latina era posible hablar de control de gastos militares, en la mayoría de las naciones de América Central se estaba imponiendo la carrera armamentista. Algunas de las repúblicas sufrían el flagelo de la guerrilla. El envío encubierto o público de armas a algunos países de la región por parte de potencias extrarregionales nos arrastraba irremisiblemente a un enfrentamiento. Había un punto de no retorno. La senda de la guerra solo podía significar para Centroamérica un peor futuro, más duro, más lleno de opresión y miseria. Si las democracias del mundo mostramos miedo ante la libertad, ante el uso de instrumentos propios como el diálogo y la persuasión, estaremos siguiendo los postulados de los tiranos, la ruta de los opresores. Es necesario que trabajemos con toda honestidad política para que se respete la libre determinación de los pueblos, para que los pueblos sean libres, puedan ejercer sus derechos en democracia. Qué tristes décadas para la libertad de América son las que vivíamos. El grito desgarrador de derechos pisoteados se escuchaban en todos los confines de nuestra América. Algunos habían llegado al gobierno para justificar que no deben llorar las madres la muerte del hijo, ni el amigo la tortura del hermano. En nombre de la libertad se cometen las más atroces injusticias. En nombre de la libertad, las tiranías de América Latina han sembrado el mundo de hombres y mujeres expulsados de sus tierras. La piedad no alivia el dolor de los pueblos que escojan el camino de la guerra. Quien alienta la guerra en el corazón, quien la alienta con dinero, terminará ciego por enviar a sus propios hijos a morir en ella. El miedo a la libertad hace que muchos busquen refugio en las armas. El femoral diálogo hace que algunos se amparen en dogmatismos. No podemos darle la espalda a la historia. ¿Cuántas veces hemos vencido unos odios para caer en otros? ¿Cuántas veces volvió la democracia a debatirse en el temor ante el acecho de fuerzas armadas desleales a la democracia? Costa Rica creía en la necesidad de una alianza para la libertad y la democracia en las Américas. Ni económica ni políticamente debemos ser aliados de gobiernos que opriman a sus pueblos. Se convocó una alianza para la libertad y la democracia en las Américas y el Caribe. Libertad y democracia para el desarrollo. Libertad y democracia para la justicia. Libertad y democracia para la paz. En esta grandiosa empresa política no había lugar para los pusilánimes, ni para los débiles de espíritu. Era la hora de responder al reto y cristalizar las esperanzas. Era la hora de que quienes creían en la libertad y en la democracia como las únicas armas para superar la injusticia, cerrasen filas y se uniesen indisolublemente. Porque en Costa Rica no conocemos el miedo a la libertad. Nunca dejaremos de confiar en el diálogo. Por eso fuimos a la reunión de los mandatarios centroamericanos en Guatemala. En Esquipula, Centroamérica reafirmó su fe en la democracia y en la libertad. El gobierno de Managua quedó advertido de que solo la democracia es escudo contra el dolor y la guerra que queremos evitar. La historia de América Central es desgarradora.
En aquellos años más de 1 millón de personas habían sido desplazadas de sus hogares. Más de 100,000 habían muerto. Si grabásemos sus nombres en un muro, como los de aquellos en Washington, los nombres de los caídos en Vietnam, tendríamos que construir un muro 3 veces más largo para inscribir a los centroamericanos víctimas de la violencia de estos años. El doctor Oscar Arias emprendió su misión visitando a los líderes mundiales, a los jefes de Estado de las grandes potencias para ganar su apoyo. Este apoyo sería clave para una negociación con los dirigentes de los 5 países centroamericanos. El mensaje era simple: la paz debía llegar a Centroamérica a toda costa. Don Oscar consiguió apoyos significativos: España, México, Inglaterra, Alemania, Francia. El doctor Arias Sánchez explicó a tan distinguidos líderes que necesitábamos que la paz se hiciera posible para la reactivación de las economías y del mercado común centroamericano. Necesitábamos la paz para fomentar la inversión y la generación de empleo. Necesitábamos la paz que permita a muchos miles de refugiados centroamericanos regresar a sus hogares y sus trabajos. Se necesitaba la paz para que se permitiese continuar la construcción de sociedades más desarrolladas, más justas y más libres. Necesitábamos la paz, en fin, la paz que restableciese la concordia y la fraternidad entre nuestras naciones. El 7 de agosto de 1987, los 5 presidentes centroamericanos atravesaron cada quien por su lado la plaza cubierta de adoquines frente al Palacio Nacional de Guatemala. Cada uno meditaba sobre el acuerdo de paz que se proponían suscribir. A un costado de esa plaza yacía una mujer indígena con su hijo acurrucado contra el pecho. Los miraba al pasar. Sus cabellos estaban trenzados y sus pies descalzos. Personificaba el aire de resignación que caracteriza a tantos centroamericanos desde hace muchas décadas. Para aquel entonces, la tristeza había marcado su rostro con las cicatrices de la violencia. Después de firmar el acuerdo de paz en Guatemala, los 5 presidentes centroamericanos salieron del Palacio Nacional por la plaza adoquinada. La mujer indígena se le acercó a don Oscar Arias con el niño en sus brazos y le dijo: "Gracias, señor presidente, de parte de este hijo y del que está peleando". El señor Arias cuenta entonces que reafirmó su convicción de que debía continuar trabajando por la paz de Centroamérica. Dijo que este era su compromiso, no solo con esa mujer, sino con los 27 millones de centroamericanos para ese entonces. Así salió a reunirse el entonces presidente de Costa Rica con los otros dirigentes centroamericanos, líderes de una región históricamente bañada en sangre y guerras, pero ahora para hablar de paz. El mundo antes de este evento parecía importarle poco la estructura de países centroamericanos. Los veían como un único bloque. Algunos se mostraban temerosos frente al pacto de paz de los centroamericanos. Decían que lo que queríamos lograr en Centroamérica no se había logrado nunca antes. Decían que era impracticable el diálogo cuando los odios son tan profundos. Nos decían que es imposible la reconciliación cuando las diferencias han sido tan marcadas y han durado tantos años. Alegaban que no es posible caminar juntos cuando ideologías tan extremas separan a los pueblos. Y también nos dijeron que no se puede confiar en la palabra del que ha mentido. El presidente Arias afirmó lo contrario. Dijo que estamos obligados a intentar algo diferente, que no podemos renunciar a la imaginación y al coraje para promover los cambios de la sociedad. Don Oscar dijo que no podemos seguir caminando a oscuras por la historia, cargados de miseria y atormentados por la guerra, que no podemos recorrer a tientas el camino nuevo, titubeando, esperando que sean otros los que nos guíen. Decimos paz, decimos democracia, decimos libertad, porque sabemos hacia dónde queremos ir, porque sabemos cuál es el futuro que queremos construir. Amigos míos, como presidente de Costa Rica vine aquí por primera vez en 1986. Dije entonces que Centroamérica estaba al borde de la guerra. Hoy vengo por última vez en mi mandato a decirles que estamos en las puertas de la paz. Ayer vine a pedir vuestra ayuda. Hoy vengo a dar gracias. Era preciso detener la guerra. Ahora es necesario construir la paz. ¿Con qué rapidez cambió el mundo en estos años? Dejaron de matarse hermanos en muchos lugares de la tierra. Yo me pregunto, ¿dónde están los vencedores de esas guerras? ¿Dónde los vencidos? Digámoslo sin temor, solo ganaron los que tuvieron el coraje de firmar la paz.